Bienvenidos estoicos. Hoy os resumiré los 12 libros de meditaciones de Marco Aurelio. Si este resumen es de vuestro agrado podéis demostrarlo suscribiéndoos. Libro 1. Agradecimientos y lecciones de vida. En este primer libro, Marco Aurelio enumera a las personas que más influyeron en su vida y las lecciones que aprendió de cada una. A su abuelo le agradece su carácter fuerte, mientras que a su madre la generosidad, el respeto a la religión y la simplicidad de vida. De su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, destaca la moderación, la justicia y su capacidad para trabajar con calma incluso en momentos difíciles. También menciona a filósofos y maestros, como Apolonio, de quien aprendió a vivir sin quejas ni lamentos, y a Sexto, quien le enseñó la importancia de la bondad y la sinceridad. Este libro es una reflexión sobre la importancia de reconocer a los mentores en nuestra vida. Marco Aurelio se muestra agradecido por haber recibido sabiduría y fortaleza a través del ejemplo y las enseñanzas de quienes lo rodearon. La práctica de la gratitud, no solo hacia lo divino sino hacia las personas en su vida, es una de las lecciones fundamentales que Marco Aurelio destaca. Su capacidad para reconocer el valor en los demás es una manifestación de su humildad, una virtud central en su pensamiento. De su tutor rústico, Marco aprende a evitar la sofística, a mantener una mente simple y a controlar sus impulsos. También se siente agradecido por aprender a escribir ensayos sin complicaciones retóricas y por entender la importancia del autocontrol. Resalta que de Diogneto aprendió a no perder el tiempo en temas triviales como los juegos de azar o la adivinación, y de su amigo Máximo, la capacidad de mantenerse sereno y firme en tiempos difíciles. Estos ejemplos muestran cómo Marco construyó su vida basándose en el aprendizaje continuo. Este libro también muestra su respeto por la tradición y las enseñanzas filosóficas previas. Marco era un hombre profundamente influenciado por los estoicos y otros pensadores antiguos, y en este texto deja claro cómo cada uno de ellos dejó una huella significativa en su carácter. La lista de agradecimientos refleja una filosofía personal de crecimiento constante y la importancia de la comunidad en su formación. Finalmente, el libro subraya la importancia de vivir de acuerdo con la virtud y el deber, como lo hicieron sus mentores. El agradecimiento que expresa Marco Aurelio no es solo hacia la enseñanza en sí misma, sino también hacia el ejemplo de vida que cada persona le proporcionó. Es un recordatorio de que aprender a vivir bien no es solo una cuestión de ideas abstractas, sino también de seguir ejemplos reales y concretos de virtud. Libro 2. Reflexiones sobre el orden cósmico y la muerte. En este libro, Marco Aurelio reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Señala que la vida es corta y que todos debemos morir eventualmente, lo que nos invita a valorar el presente. La muerte, según Marco, no es algo que deba ser temido, sino aceptado como una parte natural del orden cósmico. Al comprender esto, uno puede vivir con más serenidad y enfocarse en lo que realmente importa, la virtud y el deber. El emperador enfatiza que la única cosa que podemos controlar verdaderamente es nuestra propia mente, mientras que todo lo demás, la fama, la riqueza, el éxito, es pasajero y externo. Al centrarnos en mantener nuestras mentes claras y virtuosas, evitamos el sufrimiento que viene de desear lo que no podemos controlar. Este enfoque en el autocontrol es una lección esencial del estoicismo, que busca minimizar el impacto de las pasiones y emociones destructivas. Además, Marco subraya la importancia de la aceptación. El universo está regido por una razón cósmica, el logos, que organiza todo lo que ocurre. Las cosas suceden por una razón, y tratar de resistir o luchar contra el curso natural de los acontecimientos solo trae frustración. La paz interior proviene de aceptar el destino con calma y de actuar conforme a la naturaleza. Para Marco, la armonía con el orden natural es esencial para una vida virtuosa. La muerte, como parte inevitable de la vida, no debe ser vista con miedo o tristeza. Todos los seres vivos deben enfrentarla, y por lo tanto, es simplemente una transición hacia otro estado. Marco utiliza esta reflexión para recordarse a sí mismo que debe vivir cada día como si fuera el último, actuando de acuerdo con la virtud y la razón en todo momento. El estoicismo enseña que, si hemos vivido bien, no hay nada que temer de la muerte.
Finalmente, Marco Aurelio utiliza el concepto de la transitoriedad para recordarse que las opiniones de los demás, los eventos externos y las posesiones materiales no tienen valor intrínseco. Todo en la vida es efímero, y preocuparse por estas cosas solo nos desvía de lo que realmente importa, vivir de acuerdo con la virtud. Este libro es un recordatorio constante de que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y dejar de lado lo que no. Libro 3. La importancia de la razón y la virtud. El libro 3 está centrado en el uso de la razón para guiar nuestras acciones y emociones. Marco Aurelio insiste en que los seres humanos tienen la capacidad de controlar sus pensamientos y emociones a través de la razón y que las perturbaciones emocionales son el resultado de pensamientos incorrectos. Según el emperador, si queremos vivir bien, debemos aprender a actuar con virtud y dejar de ser esclavos de nuestras pasiones. La idea central es que la razón nos permite discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, lo cual es clave para vivir una vida estoica. Debemos aceptar lo que está fuera de nuestro control y concentrarnos en nuestras propias acciones, que son la única fuente real de bienestar. Esto incluye la forma en que percibimos las circunstancias externas. El dolor, la enfermedad o la pobreza no son malas en sí mismas, solo lo son si elegimos verlas como tales. Marco también habla de la importancia de cumplir con nuestros deberes sin quejas ni vacilaciones. Para él, la virtud es actuar con justicia, sabiduría, coraje y templanza, no por recompensa o reconocimiento, sino porque es lo correcto. Cumplir con nuestros deberes nos acerca a la armonía con el universo, ya que cada ser tiene un papel en el orden cósmico. Al entender esto, nos damos cuenta de que nuestras acciones deben estar alineadas con la naturaleza y el bien común. La práctica de la virtud, para Marco Aurelio, no se trata solo de acciones públicas, sino también de cómo manejamos nuestros pensamientos privados. La meditación diaria sobre nuestras acciones y pensamientos es clave para identificar áreas en las que podemos mejorar. Marco nos insta a ser autocríticos pero no severos, buscando siempre la mejora sin dejarnos abrumar por el perfeccionismo o la culpa. Finalmente, en este libro se enfatiza la importancia de vivir con propósito. No debemos dejarnos llevar por distracciones triviales ni perder el tiempo en cosas sin sentido. La vida es corta y debemos aprovecharla al máximo, concentrándonos en lo que realmente tiene valor. Marco nos recuerda que la verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y no de perseguir placeres o recompensas efímeras. Libro 4. La fugacidad de la vida y la aceptación del destino. Este libro está profundamente enfocado en la transitoriedad de la vida. Marco Aurelio reflexiona sobre cómo el tiempo avanza inexorablemente y cómo todo, incluidos los logros humanos, se desvanece con el tiempo. Nos recuerda que la fama, el poder y las posesiones materiales son efímeros, y que la única cosa que realmente importa es cómo vivimos nuestras vidas en el presente. Todo lo que somos y todo lo que hacemos eventualmente desaparecerá, lo que subraya la importancia de vivir de acuerdo con la virtud. Al comprender la fugacidad de la vida, Marco Aurelio también nos anima a no temer a la muerte. La muerte es simplemente parte del ciclo natural de la vida, y debemos aceptarla con serenidad. El miedo a la muerte solo surge cuando nos aferramos a cosas que no son permanentes, como las riquezas o el estatus. Si nos desapegamos de estas cosas, podemos enfrentar la muerte con tranquilidad, sabiendo que hemos vivido de acuerdo con la naturaleza. Marco habla de cómo todo lo que sucede en el mundo forma parte de un plan más grande y racional, guiado por el logos, o razón cósmica. Por lo tanto, debemos aceptar lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, como parte de ese plan. No es útil resistirse o lamentarse por las circunstancias externas, porque éstas están fuera de nuestro control. La clave es enfocarse en cómo respondemos a esas circunstancias. También reflexiona sobre el hecho de que todo en el universo está en constante cambio. Nada permanece igual, ni siquiera nosotros. Esta idea lo lleva a insistir en la importancia de adaptarse a las circunstancias y vivir de manera flexible, sin apegarse a lo que ya ha pasado o a lo que aún no ha sucedido. La aceptación del cambio es fundamental para alcanzar la paz interior, ya que el sufrimiento a menudo proviene de resistirse a la naturaleza mutable de la vida. Finalmente, Marco Aurelio nos recuerda que debemos mantener nuestras expectativas bajo control.
No debemos esperar que la vida nos brinde siempre lo que deseamos, sino más bien aceptar lo que viene con gratitud y dignidad. Esta mentalidad nos libera del estrés y la ansiedad de intentar controlar lo incontrolable y nos permite concentrarnos en lo único que realmente importa, vivir una vida virtuosa en el presente. Libro 5. La disciplina y la superación de la pereza. En este libro, Marco Aurelio reflexiona sobre la importancia de levantarse cada día con un sentido del deber. Comienza meditando sobre el impulso natural de quedarse en la cama, disfrutando del confort, pero rápidamente se recuerda a sí mismo que la naturaleza humana es trabajar. Al igual que los pájaros vuelan y los peces nadan, nuestra naturaleza como seres racionales es actuar con virtud. Esta reflexión subraya el sentido del deber y la disciplina personal como pilares de la vida diaria. El emperador se pregunta por qué sentimos esa resistencia al trabajo y concluye que, aunque el cuerpo busca comodidad, la mente está hecha para la acción. Para Marco Aurelio, no es suficiente simplemente existir o sobrevivir, sino que debemos cumplir con nuestras responsabilidades con alegría y sin quejas. El sentido del deber hacia la comunidad y hacia uno mismo es lo que impulsa la acción virtuosa. Este enfoque en la autodisciplina es central en su práctica filosófica diaria. Marco también reflexiona sobre el propósito de nuestras acciones. Si bien el trabajo puede parecer una carga, es la manera en que servimos al bien común. En lugar de buscar el reconocimiento o la recompensa, debemos actuar por el mero hecho de cumplir con lo correcto. La vida, según él, es un continuo ejercicio de práctica y mejora. Cada día es una oportunidad para perfeccionar nuestras virtudes y evitar el estancamiento de la pereza. El emperador enfatiza la importancia de la perseverancia en todas las circunstancias, sin importar lo difíciles que sean. Incluso cuando la vida nos presenta desafíos, debemos enfrentarlos con la misma disposición al deber. No hay mayor satisfacción, para Marco Aurelio, que saber que hemos vivido conforme a la virtud. Este principio estoico de actuar según el deber, sin preocuparse por los resultados externos, está presente a lo largo de toda su obra. Finalmente, Marco reflexiona sobre la brevedad de la vida y cómo debemos aprovechar cada momento. Si desperdiciamos nuestro tiempo en la pereza o el ocio innecesario, estamos fallando en vivir plenamente. La clave es actuar con sentido, manteniéndonos fieles a nuestras responsabilidades y nunca permitiendo que la comodidad nos distraiga de lo que realmente importa, vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud. Libro 6. El poder de la mente y la indiferencia ante el juicio de los demás. En este libro, Marco Aurelio profundiza en el poder de la mente como herramienta para enfrentar las adversidades de la vida. Subraya que nuestras emociones y reacciones están completamente bajo nuestro control. Aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos a esas situaciones. Este control sobre la mente es la clave para mantener la serenidad en medio de las dificultades. El emperador reflexiona sobre el juicio de los demás y cómo la mayoría de las personas se dejan llevar por lo que otros piensan de ellas. Para Marco, la opinión de los demás carece de valor si nuestras acciones son virtuosas. Nos anima a centrarnos en lo que es correcto, sin preocuparnos por el reconocimiento o la desaprobación. Esta idea está estrechamente relacionada con la indiferencia estoica ante los aspectos externos de la vida. Marco también resalta la importancia de no reaccionar con ira o resentimiento cuando los demás actúan mal. Según él, las acciones de otras personas reflejan su propia ignorancia o falta de virtud, no nuestra valía. Si somos conscientes de esto, podemos responder con comprensión o, en el peor de los casos, con indiferencia. El rencor y la amargura solo perturban nuestra paz interior y debemos evitar dejar que las acciones de otros nos afecten emocionalmente. En este libro, también insiste en la naturaleza efímera de los placeres y sufrimientos mundanos. Tanto los éxitos como los fracasos son pasajeros, y lo único permanente es cómo nos comportamos ante ellos. Debemos recordar constantemente que todo en la vida está en flujo y que nuestras emociones no deben estar ligadas a los eventos externos. Esto nos permite mantenernos en calma y centrados, sin importar las circunstancias. Finalmente, Marco Aurelio reitera la importancia de vivir según la virtud. Si mantenemos nuestra mente en paz y actuamos con rectitud, el juicio de los demás o los eventos externos no pueden perturbarnos.
Nuestra mente es nuestra fortaleza, y si la usamos correctamente, podemos enfrentar cualquier adversidad con serenidad. Este libro es un recordatorio del poder del autocontrol y la indiferencia hacia lo que no podemos cambiar. Libro 7. El control emocional y la importancia de la aceptación. En el libro 7, Marco Aurelio continúa explorando el tema del control emocional. Insiste en que las emociones negativas, como el enojo, la tristeza y la ansiedad, son el resultado de interpretaciones incorrectas de los eventos. Si aprendemos a ver las cosas tal como son, sin añadir juicios innecesarios, podemos evitar ser arrastrados por las emociones destructivas. Esto está en línea con la creencia estoica de que el sufrimiento proviene de nuestras percepciones, no de los hechos en sí. El emperador habla sobre la importancia de aceptar la realidad tal como es. Señala que la resistencia a las circunstancias externas solo genera frustración y dolor. La clave para una vida feliz es aceptar lo que sucede con serenidad y actuar en consecuencia. La aceptación no implica resignación, sino más bien una disposición a vivir de acuerdo con la naturaleza y a no luchar contra lo inevitable. Marco también reflexiona sobre el tiempo y cómo debemos vivir en el presente. El pasado ya ha pasado y el futuro es incierto, por lo que solo tenemos control sobre el ahora. Nos insta a no perder tiempo lamentándonos por lo que ya no podemos cambiar o preocupándonos por lo que aún no ha sucedido. Vivir en el presente nos permite actuar de manera más efectiva y reducir la ansiedad por lo desconocido. El emperador también destaca la importancia de la gratitud. Aunque la vida puede ser difícil y está llena de desafíos, siempre hay cosas por las que estar agradecido. Mantener una actitud de gratitud nos ayuda a mantener el equilibrio emocional y a no dejarnos abrumar por lo negativo. Marco nos anima a enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de preocuparnos por lo que nos falta. Finalmente, Marco Aurelio nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo reaccionamos. La verdadera libertad proviene de la capacidad de elegir nuestras respuestas y de vivir de acuerdo con la virtud, sin importar las circunstancias externas. Este control interno es lo que define una vida verdaderamente plena y significativa. Libro 8. La naturaleza humana y el bien común. En el libro 8, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza social del ser humano y la importancia de vivir en armonía con los demás. Señala que los seres humanos están hechos para colaborar entre sí y que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de la comunidad. Para él, vivir de acuerdo con la naturaleza significa actuar de manera justa, pensando en el bien común y no solo en nuestros propios intereses. El emperador subraya que, aunque es inevitable que encontremos personas difíciles, no debemos permitir que su comportamiento nos afecte negativamente. La conducta de los demás está fuera de nuestro control, pero nuestras propias acciones no lo están. Debemos actuar siempre de manera justa, sin importar cómo se comporten los demás. El hecho de que otros actúen mal no justifica que nosotros hagamos lo mismo. Marco también habla sobre la importancia de la justicia como una de las virtudes más elevadas. Vivir de manera justa significa tratar a los demás con equidad y compasión, respetando sus derechos y contribuyendo al bien común. Actuar con justicia no solo beneficia a los demás, sino que también nos permite vivir en paz con nosotros mismos. La injusticia, por el contrario, crea conflicto y perturba nuestra tranquilidad. En este libro, Marco también reflexiona sobre la interconexión de todos los seres en el universo. Todo lo que sucede está relacionado de alguna manera con el todo, y nuestras acciones tienen un impacto en los demás y en el universo en su conjunto. Este sentido de interconexión subraya la importancia de actuar de acuerdo con el bien común y no aisladamente. Nuestro deber como seres racionales es contribuir al bienestar colectivo. Finalmente, Marco Aurelio recuerda que la vida es un proceso continuo de cambio y que no debemos resistirnos a ese cambio. Todo lo que sucede, tanto a nivel personal como colectivo, es parte del flujo natural de las cosas. La clave para vivir en paz es aceptar ese cambio y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza social, siempre buscando lo mejor para nosotros y para los demás. Vivir en armonía con los demás es fundamental para una vida virtuosa. Libro 9. La autosuficiencia y la serenidad interior. En el libro 9, Marco Aurelio aborda el tema de la autosuficiencia, que es una parte fundamental del estoicismo.
Reflexiona sobre cómo debemos buscar la satisfacción y la paz interior desde dentro, en lugar de depender de factores externos. La autosuficiencia significa ser capaz de encontrar la felicidad y la serenidad sin depender de la aprobación de los demás o de las circunstancias externas. Según Marco, nuestra verdadera fortaleza radica en nuestro interior, en nuestra capacidad para mantener la calma y la virtud sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. El emperador también medita sobre la importancia de la tranquilidad mental y emocional. Para él, una mente serena es esencial para vivir una vida virtuosa. Esta serenidad no se logra evitando las dificultades, sino enfrentándolas con una actitud adecuada. Al mantener una mente clara y tranquila, podemos abordar los desafíos con mayor eficacia y vivir de acuerdo con nuestros principios éticos. La paz interior se convierte así en el fundamento de una vida bien vivida. Marco reflexiona sobre la importancia de evitar la influencia de las personas tóxicas. Las personas que actúan de manera injusta o dañina pueden perturbar nuestra tranquilidad, pero no debemos permitir que sus acciones nos desvíen de nuestra propia conducta virtuosa. Mantener nuestra integridad y no dejarnos arrastrar por la negatividad ajena es clave para conservar nuestra paz interior. Esto implica practicar la indiferencia hacia lo que no podemos controlar y centrarnos en nuestra propia conducta. El emperador también aborda la idea de la naturaleza efímera de la vida y cómo esto nos recuerda la importancia de vivir de manera auténtica. La fugacidad de la vida nos impulsa a vivir con propósito y a centrarnos en lo que realmente importa. En lugar de buscar recompensas o reconocimiento, debemos esforzarnos por actuar con virtud y ser fieles a nosotros mismos. La vida es breve, y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y principios es la mejor forma de aprovecharla. Finalmente, Marco Aurelio reitera la importancia de la autodisciplina y la perseverancia. La autosuficiencia no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino a través de una práctica constante y consciente. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra serenidad interior y actuar de acuerdo con la virtud. Al enfrentar cada desafío con una actitud adecuada y mantener nuestro enfoque en lo que podemos controlar, cultivamos una vida de verdadera autosuficiencia y paz interior. Libro 10. La muerte y la continuidad de la vida. En el libro 10, Marco Aurelio profundiza en la idea de la muerte y cómo ésta debe ser vista en el contexto del ciclo natural de la vida. Reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de aceptarla como una parte natural del proceso universal. La muerte no es un final temible, sino una transición que forma parte del orden cósmico. Al aceptar la muerte con serenidad, podemos vivir una vida más plena y significativa, sin el temor que a menudo acompaña a este tema. Marco también reflexiona sobre la continuidad de la vida a través del cambio. Aunque nuestras vidas individuales son efímeras, el ciclo de la vida continúa. Lo que hacemos en nuestra vida tiene un impacto en el mundo que nos rodea, y nuestras acciones forman parte de un todo mayor. Esta perspectiva nos ayuda a ver nuestra vida como una parte integral del flujo continuo de la existencia, en lugar de algo aislado o separado. El emperador subraya que vivir de acuerdo con la virtud es la forma más efectiva de prepararnos para la muerte. Al vivir de manera justa, sabiendo que nuestras acciones contribuyen al bien común, podemos enfrentar la muerte sin arrepentimientos. La virtud es lo que da sentido a nuestra vida y nos permite enfrentar el final con dignidad. La preparación para la muerte es, en última instancia, una cuestión de vivir bien en el presente. Marco también destaca la importancia de la aceptación y la indiferencia hacia los placeres y sufrimientos mundanos. Los placeres temporales y las dificultades son efímeros, y no deben distraernos de nuestro propósito más profundo. Al mantenernos enfocados en lo que realmente importa y actuar de acuerdo con la virtud, podemos enfrentar la vida y la muerte con una actitud equilibrada y serena. Finalmente, el libro nos recuerda que cada momento es una oportunidad para vivir de acuerdo con nuestros principios. La vida es breve, y la forma en que elegimos vivirla es lo que define nuestro legado. Al enfrentar cada día con una actitud de propósito y virtud, estamos preparados para enfrentar la muerte con calma y sin arrepentimientos. La vida y la muerte son parte del mismo ciclo natural, y nuestra tarea es vivir de manera que honremos ese ciclo. Libro 11. La importancia de la autoevaluación y la autenticidad. En el libro 11, Marco Aurelio se centra en la autoevaluación continua y la autenticidad.
Reflexiona sobre la necesidad de examinar nuestras propias acciones y pensamientos regularmente para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios. La autoevaluación es esencial para identificar nuestras debilidades y trabajar en nuestra mejora personal. Al mantenernos conscientes de nuestras propias virtudes y defectos, podemos vivir una vida más auténtica y alineada con la verdad. Marco también habla sobre la importancia de la autenticidad en nuestras interacciones con los demás. Debemos actuar con sinceridad y honestidad, sin tratar de complacer a los demás o buscar aprobación externa. La autenticidad es un reflejo de nuestra verdadera naturaleza y es fundamental para mantener la integridad personal. Actuar de manera auténtica nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y ser coherentes con nosotros mismos. El emperador reflexiona sobre cómo el autoengaño puede llevarnos por el camino equivocado. Si no somos honestos con nosotros mismos, corremos el riesgo de vivir una vida basada en ilusiones o en la aprobación ajena. La autoevaluación honesta nos permite identificar y corregir nuestras fallas, mientras que la autenticidad asegura que nuestras acciones reflejen verdaderamente nuestras creencias y principios. Marco también destaca la importancia de mantener la humildad. La autoevaluación debe realizarse con un espíritu de humildad y apertura para aprender y mejorar. No debemos ver nuestras debilidades como fallos irreparables, sino como oportunidades para crecer y desarrollar nuestro carácter. La humildad nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada sobre nuestras propias capacidades y limitaciones. Finalmente, el libro nos recuerda que la autenticidad y la autoevaluación son prácticas continuas. No es suficiente con examinar nuestras acciones una sola vez, sino que debemos hacerlo regularmente para mantenernos en el camino de la virtud. Al vivir de manera auténtica y mantenernos comprometidos con la autoevaluación, podemos enfrentar los desafíos de la vida con integridad y coherencia. Libro 12. La aceptación del destino y la importancia de la virtud. En el libro 12, Marco Aurelio concluye su reflexión sobre la aceptación del destino y la importancia de vivir de acuerdo con la virtud. Reitera que el destino, o el orden cósmico, es lo que guía todo en el universo, y que aceptar este orden con serenidad es esencial para vivir una vida plena. La aceptación del destino implica reconocer que todo lo que sucede tiene un propósito y que nuestro papel es responder a esos eventos de manera virtuosa. Marco también reflexiona sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. La virtud y la razón son nuestras guías para actuar de manera correcta, y vivir en consonancia con la naturaleza significa actuar de acuerdo con estos principios. En lugar de resistirnos a las circunstancias o desear lo que no podemos tener, debemos enfocarnos en hacer lo mejor posible con lo que tenemos y en contribuir al bien común. El emperador subraya que la vida es breve y que debemos aprovechar cada momento para vivir con virtud. La comprensión de la fugacidad de la vida nos impulsa a actuar con más determinación y propósito. Vivir de acuerdo con nuestros principios, sin dejar que las distracciones o los deseos superficiales nos desvíen, es la clave para una vida bien vivida. Marco también reflexiona sobre el legado que dejamos atrás. Al vivir con virtud y actuar con rectitud, contribuyemos a un legado duradero que impacta positivamente en los demás. La forma en que vivimos nuestras vidas y la calidad de nuestras acciones determinan cómo seremos recordados. La verdadera grandeza proviene de vivir de acuerdo con los valores que promovemos y de hacer el bien, sin buscar reconocimiento o recompensa. Finalmente, el libro concluye con una reafirmación de los principios estoicos. La aceptación del destino, la importancia de la virtud y la vida en armonía con la naturaleza son temas recurrentes a lo largo de las meditaciones. Marco Aurelio nos recuerda que, al seguir estos principios y mantenernos fieles a nuestra verdadera naturaleza, podemos enfrentar cualquier desafío con dignidad y vivir una vida de verdadera plenitud.